Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Rafael Sancho y hoy veremos cómo migrar un WordPress de un servidor local a un hosting remoto. En vídeos anteriores ya aprendimos cómo podíamos montar un servidor local usando WAMP. Le instalamos un WordPress y fuimos añadiendo contenido. Ahora que ya tenemos todo el contenido revisado y finalizado, es el momento de pasarlo al servidor remoto. El hosting o servidor remoto es un ordenador colocado en el internet en el que podremos colocar las páginas web. Este ordenador está dentro de una empresa de hosting que llamamos, que se encarga de tener cientos, miles y millones de ordenadores y a su vez de páginas web. Hay cientos y cientos de proveedores de hosting, ¿vale? Así que yo voy a usar el que tengo un poco más por mano, que es One and One. Más que nada porque es el que yo tengo mi web alojada. Así pues, lo primero que vamos a hacer es preparar todo lo que necesitamos a nivel local antes de empezar con el hosting. Necesitaremos principalmente dos cosas. La primera es los archivos físicos. Recordad que los archivos físicos están en la carpeta de WAMP64, en mi caso la instalé en el disco C, y dentro de la carpeta www. Aquí están los diferentes proyectos que hemos ido creando y en este caso el que voy a migrar es mi primer WordPress. Estos son todos los archivos físicos que voy a migrar al hosting remoto, exceptuando dos archivos que no es necesario copiar, que son el htaccess y el wp-config. El htaccess es lo que controla Apache para gestionar lo que serían las URLs amigables. Esto lo haremos luego en el servidor remoto. Y el wp-config es el archivo que conecta la base de datos con nuestro WordPress. Al cambiar de servidor cambiarán las credenciales, por tanto no es necesario modificar este archivo, sino que lo volveremos a crear una vez estemos en el hosting remoto. Lo siguiente que necesitaremos, punto 2, son las bases de datos. Para acceder a las bases de datos podríamos utilizar la herramienta phpMyAdmin que tenemos instalada dentro de WAMP. Solo tendríamos que acceder a este enlace phpMyAdmin. Se nos abriría el gestor de base de datos y seleccionaríamos nuestra base de datos. En este caso le puse el mismo nombre que a la carpeta, mi primer WordPress, y lo seleccionaría. Me mostrará todas las tablas que contiene nuestro WordPress, que según el número de plugins que hayas activado puede haber más o menos, ¿vale? No os fijéis mucho en las que yo tengo porque a lo mejor no son las mismas que tenéis vosotros y no pasa nada. Ahora iríamos a exportar y no necesitamos seleccionar ninguna opción. Por defecto lo dejaremos como rápido y continuar. Lo que sí es importante es que a la hora de exportar he seleccionado primero de todo la base de datos que quiero, ¿eh? No he exportado todas las bases de datos, solo una. Muy bien, ya tenemos los dos elementos que queremos pasar al servidor remoto. Pero antes vamos a preparar lo que serían las bases de datos. WordPress guarda todas las URLs de forma absoluta. ¿Qué significa eso? Que guarda toda la ruta. Es decir, en el caso actual que tenemos localhost, estaría guardando, si subo por ejemplo una imagen, guardaría localhost, en mi caso 2.4444 porque le tengo un puerto asignado, barra mi primer WordPress, barra wp-content, barra uploads, barra mes y año, barra y el nombre de la foto. Una ruta absoluta que sería desde el hosting hasta el archivo. Si ahora subiera directamente este archivo que nos ha generado la base de datos, al subirla al servidor remoto yo entraría y por defecto intentaría buscar todas las imágenes en mi localhost. Eso estaría mal. Yo a lo mejor lo podría ver porque yo tengo un localhost, pero el resto de usuarios del mundo no vería absolutamente nada. Es por eso que tenemos que modificar esa ruta de absolutas cambiando el nombre del localhost por el nombre del dominio al que vamos a migrar la página web. Para hacer este cambio lo que voy a buscar es donde he guardado el archivo que he generado de base de datos, mi primer WordPress.sql, y lo editaré con cualquier editor de código. En este caso voy a usar Dreamweaver. Se podría usar el blog de notas, pero recomiendo usar algo un poco más profesional. Ya lo tenemos abierto, veréis que hay un montón de códigos raros, no hace falta aprenderse nada. Lo único que vamos a hacer es buscar lo siguiente. Iríamos al menú edición buscar y buscaríamos _options y me llevará a esta tabla, estructura de la tabla WPMI options. Si por defecto cuando creasteis el WordPress no le cambiasteis el prefijo a la tabla, tendríais por defecto WP-options.
Esta es la tabla que contiene la configuración inicial de nuestro WordPress. Si buscamos unas cuantas líneas más abajo donde tenemos el primer insert, veremos que aquí hay todas las opciones iniciales. Y la que queremos es la que está en la línea número 1. Veremos que pone http://localhost 4444 mi primer WordPress. Esta es la URL, digamos, del dominio de nuestra web en local. Copiaríamos toda esta línea, ¿vale?, en buscar, y donde pone reemplazar pondríamos el dominio al que queremos migrar la página web. En mi caso he creado un pequeño subdominio llamado wordpress.rafaelsancho.com en el que voy a hacer la migración. Cosa de importante es no dejarse el HTTP y no poner barra al final. Ahora lo único que haría es reemplazar todos. Como el WordPress que tengo no era muy grande, nos dice que ha encontrado 40 elementos y los ha sustituido. Según lo grande que hayáis hecho vuestro sitio, tardará un poquito más o un poquito menos, pero es un proceso bastante rápido. Sabremos que el proceso ha ido bien si buscamos nuevamente esta nueva línea, en este caso wordpress.rafaelsancho.com, el dominio nuevo que hemos colocado, y aquí tenemos un ejemplo. Ha puesto el dominio nuevo /wp-content y esto vemos que ya es correcto. Si vierais, por ejemplo, que aquí ha puesto 2 barras, significaría que hemos puesto nosotros una barra al final y eso estaría mal. Hacemos edición deshacer o cerramos el documento y lo volvemos a abrir sin guardarlo y volvemos a hacer el cambio sin ningún problema. Este punto es posiblemente el que es técnicamente un poquito más engorroso, pero si habéis visto es un buscar y reemplazar. Solo hay que saber exactamente qué buscamos y qué queremos cambiar. Guardamos este documento y ya podemos cerrarlo. Así pues, ya tenemos todo lo que estaba en el localhost preparado para empezar a subir. Empecemos con la parte del hosting remoto. Como os he comentado antes, el proveedor que yo usaré es One and One, es donde tengo alojado mi sitio web y es el que tengo un poquito más formal. No obstante, la mayoría de hostings funcionan exactamente igual. Ya veréis un poco el proceso, los elementos que necesitamos y todos lo tienen. Si no tenéis hosting, no os recomiendo este particularmente, podéis usar cualquiera. Yo uso este un poco por el precio, es muy económico, pero dependiendo del país en el que estéis, pues os resultará más interesante coger una opción u otra. Sobre todo que el servidor, lo importante es que tenga PHP instalado y base de datos MySQL para que WordPress funcione correctamente. Muy bien, pues estoy en mi panel de control de One and One y lo primero que vamos a hacer es hosting. El hosting es el sitio físico donde vamos a guardar los archivos. Lo que queremos hacer con el hosting es coger nuestros archivos locales y moverlos al servidor remoto usando un FTP. Para eso tenemos los accesos de FTP seguros. Aquí ya podríamos tener una serie de cuentas FTP creadas. Vamos a crear una nueva para ver el proceso. Iríamos a usuario nuevo. Pondremos al usuario mi primer WordPress. Generaremos una contraseña que os recomiendo que sea muy larga y segura, es decir, usando letras especiales, podéis usar incluso espacios, mayúsculas, números, de todo. La contraseña de FTP es una contraseña muy delicada porque si os la interfieren pueden cogeros todos los archivos físicos o introducir virus en vuestra página. En descripción pondremos lo que quisiéramos y en directorio, si es vuestra web principal, lo dejaríamos así, /, que significa que es la raíz del sitio. En mi caso, yo ya tengo una web en la raíz principal, lo que he hecho es crear una carpeta donde tendremos la información. Una vez creado el usuario, nos saldrá operación finalizada mientras todo ha ido bien. Si hay algún error, nos aparecerá en rojo, lo corregimos y ya está. Por defecto, cuando creamos tanto una cuenta de FTP como una nueva base de datos, suele tardar unos minutos. Así que mientras esperamos, vamos a crear la base de datos. Para ello, iríamos al menú Base de datos MySQL. Por defecto, nos saldrá un montón de bases de datos que tengamos creada. Si es nuestro primer hosting, solo tendrá una o tal vez ninguna. Y lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. Nos pedirá la descripción, le pondremos tutorial, en este caso, y otra vez una contraseña que sea fuerte, que no sea la misma del FTP y que sea lo más larga posible. Una vez creada la base de datos, nos aparecerá esta información que es importantísima. Con esto tenemos que quedarnos con el nombre de la base de datos, el nombre del host, el nombre de usuario y la contraseña, que no la pone aquí, pero que la hemos introducido antes. Otra vez nos dice que la creación de la base de datos puede tardar unos minutos, no pasa nada. Seguramente el tiempo que hemos
hemos estado creando la base de datos, el FTP ya está listo para usarlo. Así que vamos a empezar a subir los archivos al servidor remoto. En mi caso me he descargado FileZilla, que es un gestor de FTP gratuito y que nos permitirá hacer este proceso, subir los archivos locales al servidor remoto. Desde el primer icono, el Site Manager, podríamos gestionar todos los hostings que queramos y dejarlos ahí guardados. Como yo solo me voy a conectar una única vez, puedo hacerlo directamente desde la conexión rápida. Vamos a poner los datos. Primero, el servidor. Normalmente siempre es FTP y el nombre del dominio. En mi caso es rafelsancho.com. El nombre de usuario es el que hemos creado hace un momento en el panel. En mi caso es este y la contraseña. Por defecto en puerto no hace falta especificarlo. Normalmente todos estos hostings suelen dejar el puerto por defecto, que suele ser el 23. Pero si es una conexión segura podría ser otro puerto. Por tanto no os digo exactamente que sea el 23, puede ser cualquier otro. Lo suyo es ver a la hora de crear una conexión FTP si nos dice si es un puerto u otro. Si no nos dice nada, lo dejamos vacío y le damos a conexión rápida. Si nos ha ido bien, dirá que la transferencia se ha realizado correctamente, el directorio listado correctamente, todo correcto, mucho verde, ¿vale? No debería salir ninguna línea roja y veremos que a la derecha nos aparece el lista de directorio vacío. Esto significa que ya estamos en la raíz donde queríamos el FTP y ahora solo tenemos que buscar los archivos y moverlos a la derecha. Para eso usaremos el buscador de archivos, esta herramienta de la parte de izquierda, en la que seleccionaremos, en este caso, el disco duro C2 puntos, en WAM64, mi primer WordPress. Recordad que tenemos que mover lo que hay dentro de la carpeta, no la carpeta en sí. Ahora podemos escoger todos los archivos, exceptuando el htaccess y el wp-config que hemos dicho antes que no nos serán necesarios. Cogemos todo esto y lo arrastramos a la derecha. La transferencia habrá empezado y veremos que se va rellenando de archivos. Este proceso, dependiendo de lo grande que sea vuestro WordPress, puede tardar más o menos tiempo y también de vuestra conexión, pero suele estar en torno a los 10-15 minutos, ¿vale? Mientras tanto, podemos ir a subir ya la base de datos que tenemos creada. Iríamos otra vez al menú Bases de datos MySQL, vemos que nos aparecen todas las bases de datos que tenemos creada y nos tenemos que quedar con la que hemos creado al final. En mi caso está la que le he puesto tutorial. Y pulsaría sobre el botón PHPMyAdmin, que ya me abrirá el gestor que tenemos más familiarizado. Aquí lo tenemos, veremos que a lo mejor hay unas cuantas diferencias con el PHPMyAdmin que tenemos en el WAM, que está con bases de colores amarillos, aquí los tenemos más azulados, pero en síntesis, en base, es exactamente lo mismo. Iríamos al menú de la izquierda y seleccionaríamos la base de datos que tenemos creada. Por defecto nos saldrá vacía, no pasa nada. Iríamos a importar, que está en el menú central. Se nos abriría esta pantalla y iríamos a buscar en su ordenador. Seleccionamos el archivo y buscaríamos nuevamente el archivo miprimerwordpress.sql. Si tenéis la extensión oculta, ¿vale? Nos aparecería este .sql, no pasa nada, pero saber exactamente qué es el archivo que hemos generado antes y que ya lo hemos modificado. Recordad a comprobar que hayáis guardado el archivo como toque. Le damos a abrir y el resto de opciones no sería necesario modificarlo, le daríamos a continuar. Una cosa importante es el máximo que nos permite subir el panel. En este caso me dice que son 50 megas. Si nuestro archivo SQL pesara más, no podría usar PHPMyAdmin. Tendría que descargarme algún gestor de base de datos MySQL, como puede ser Workbench, uno gratuito, y hacerlo, digamos, a través del programa de escritorio, no a través de la web. Ahora sí, le damos a continuar y si todo ha ido bien, nos aparecerá el mensaje de que la importación se ejecutó exitosamente y veremos que a la izquierda se han cargado todas las tablas. Ahora solo tenemos que esperar a que termine de copiarse todo el FTP. Muy bien, ya ha terminado el FTP y ahora podemos abrir una nueva pestaña en el navegador y mirar si la página ya funciona. Accedemos al dominio que hemos creado, en mi caso es este, wordpress.rafelsancho.com, en vuestro caso sería el dominio de vuestro proyecto o empresa, y veremos que por defecto se nos abre el instalador de WordPress. Y diréis, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nos sale esto si la página web ya está terminada? Porque hemos borrado el archivo de wp-config.php, recordad. Si no hubierais borrado ese archivo y lo hubierais subido tal cual, os aparecería la página en blanco con un error en negro que os pondría error estableciendo conexión a la base de datos.
Básicamente lo que tenéis que hacer si os sale eso es volver a FileZilla y buscar este archivo de wp-config que estaría aquí a la derecha y lo borráis. Y ya está. Actualizáis y os aparecerá esta página. Vamos a hacerle caso. Vamos a ello. Nos pedirá lo siguiente: nombre de la base de datos, el nombre de usuario, la contraseña, servidor de la base de datos y el prefijo de la tabla. Todos estos datos se los introducimos la primera vez cuando creamos el WordPress en nuestro localhost, y estos datos correspondían a nuestro localhost de WAMP. Ahora tenemos que introducir los datos que hemos creado en One&One, en este caso en el hosting remoto, con los datos correctos. Es importante cuando introduzcáis los datos, ¿no?, que sean exactamente los correctos, los que nos ha dado el hosting y el prefijo que teníamos en la tabla anterior. Podemos ir en cualquier momento al panel de PHPMyAdmin y vemos que en el nombre de todas las tablas siempre empieza por esa extensión, ese prefijo, que sería WP-MI en mi caso, pero si no lo modificasteis nunca, lo tendréis como WP-bajo. Volvemos a la pantalla de configuración con la contraseña introducida y le damos a enviar. Si todo ha ido bien, nos dirá todo bien, amigo. Significa que ya ha relacionado la base de datos con el WordPress y que todo ha ido bien. Si os apareciera un error, os seguiría pidiendo los datos de configuración y tendríais que corregirlos y ponerlos correctos. Vamos a darle a ejecutar la instalación. WordPress es muy listo y dice: ¡ajá! Ya está instalado. Así que ya está, ya lo hemos hecho todo, ya podemos acceder. Ya tenemos el panel. Recordad que podremos acceder siempre poniendo el nombre de nuestro dominio /wp-login.php o /wp-admin/. Al final redirigirá siempre a esta página. Vamos a poner nuestro nombre de usuario y contraseña y accedemos al panel. Muy bien, ya estamos dentro del panel. Nuestra migración ha sido todo un éxito. Y podríamos ir ya a visitar sitio y ver la página cómo ha quedado. Aquí la tenemos, ya está. Tenemos nuestra página web online. Consideraciones importantes. Aunque nuestra página WordPress ya está migrada al servidor, todavía nos quedan varias cosas por hacer. Lo primero que os recomiendo es cambiar la contraseña. Iríamos al panel Usuarios, todos los usuarios, seleccionaríamos nuestro usuario principal y abajo del todo de la página, donde pone nueva contraseña, generaríamos una nueva. En segundo paso, lo que necesitamos es actualizar los enlaces permanentes. Iríamos a Ajustes, Enlaces permanentes. Los enlaces permanentes, o también conocidos como permalinks, son las URLs amigables que tendrá nuestra página web. Yo normalmente pongo siempre el nombre de la entrada, es el nombre que me parece más limpio y más correcto. Y guardamos los cambios. Este paso es importante, es el que crea el archivo .htaccess. El siguiente paso sería comprobar las actualizaciones. Podríamos ir a Escritorio, Actualizaciones y comprobar que lo tenemos todo actualizado. A mí me faltan bastantes cosas. Me falta actualizar el núcleo de WordPress, me faltan unos plugins y varios temas. Lo ideal es tenerlo todo limpito y bien actualizado. En el caso de que vuestro tema utilice widgets, normalmente se borran al migrar la página. Esto significa que deberíamos ir otra vez a nuestro panel de control, ir a Apariencia, Widgets y volver a colocarlos desde widget disponible a las barras correspondientes. Es un poco rollo, pero la verdad es que no se migran correctamente. Según la plantilla que hayamos seleccionado, los widgets que se han perdido, digamos, estarían aquí, widgets inactivos, y simplemente tendríamos que arrastrarlos a los sidebars correctos. Y finalmente lo único que nos quedaría sería activar el SEO. Para eso iríamos a Ajustes, Lectura. En esta página tenemos las opciones básicas y aquí abajo tenemos esta opción: disuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio. Si lo tenemos marcado, el SEO no estará activado. Hay que dejarlo desmarcado y guardar los cambios. Llegado a este punto, tenemos que tener claro que todos los contenidos que tengamos en la página tienen que estar 100% terminados, porque si no podría ser un problema a la hora de indexar nuestro sitio. Google podría entrar y ver títulos incorrectos, ver lorem ipsum, textos de relleno, ver información que no está bien. Y si se lo dejamos hacer, luego esas páginas a la larga tendremos que borrarlas porque es contenido que no queremos. Así que antes
de quitar esta opción, asegurarnos que el 100% del contenido de la página es el correcto. Y ya lo tenemos, no necesitamos más pasos. Ya hemos visto cómo podemos coger todos los contenidos de nuestra web en local y pasarlas al servidor remoto o hosting. Si es la primera vez que lo hacéis, parecerán muchísimos pasos, pero la verdad es que si lo hacéis regularmente se convierte en un proceso totalmente mecánico y muy automatizado. Si tenéis dudas, dejadme algunos comentarios en el vídeo y miraré de responderlo lo antes posible. Como os he comentado antes, dependiendo de vuestro hosting, estas opciones podrían variar un poco, pero siempre suele ser lo mismo. Necesitamos un FTP y una base de datos. En principio no necesitamos nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el próximo y ya sabéis, darle a like,